Buenos días. Buenos días. Como ya lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí estamos estudiando el libro de Samuel. Y vamos a entrar de lleno porque me voy a tardar como 3 horas. Entonces, de una vez. Vamos a recordar un poquito, porque la semana pasada Darío nos compartió la palabra de Dios acerca del fruto que damos. Y se unió con esto que vamos a ver el día de hoy. En Dios no hay coincidencias, Dios lo tiene planeado y eso también vamos a aprender el día de hoy. En el libro de Samuel, como ya lo recordarás, ahorita vamos en un punto en el que Dios ya había desechado a Saúl. Y lo había desechado no por una sola acción, porque hizo algo mal en alguna ocasión, sino porque ya era una serie de acontecimientos en su vida, actitudes de desobediencia, de orgullo, de falta de arrepentimiento. Y ya en el pasaje anterior, es decir, en los primeros versículos de 1 Samuel 16, vimos cómo Samuel estaba llorando a causa de lo que le estaba pasando a Saúl. Y Dios lo que le dice, esto nos lo compartió Ricardo, Dios le dijo: ya deja de llorar, ¿qué haces? Y Dios le dice a Samuel, le dice: llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque de uno de sus hijos he elegido a uno para que sea el nuevo rey. Entonces, imagínate lo que implicaba para Samuel el hecho de que Dios le diera la orden de que fuera a ungir al nuevo rey, y ese nuevo rey no era hijo de Saúl, era hijo de uno del pequeño pueblo de Belén. Implicaba que muy probablemente, si Saúl se enteraba, que Samuel iba a morir, y Samuel, lleno de temor, entendiendo que es hombre, es polvo, le dijo: Señor, ¿cómo voy a ir? Me van a matar. Pero Dios, tan lleno de misericordia, tan lleno de bondad, entiende que somos polvo, y Dios le dice a Samuel: mira, hazlo así. Y la manera que Dios le dice a Samuel que lo haga es para que no lo descubriera Saúl. Dios en su misericordia le dice cómo lo hiciera. Y por otro lado, va Samuel a Belén, y si nos ponemos en el lado de los pobladores, imagínense, ven llegar a Samuel, el profeta de Dios, el hombre por medio del cual Dios hablaba a Israel. Lo ven llegar, y unos días antes, unos meses antes, no sé exactamente cuánto tiempo, Samuel, el hombre de Dios, el profeta de Dios, había descuartizado literalmente al rey de los enemigos del pueblo de Israel. Lo había descuartizado porque Saúl había sido desobediente. Entonces ven llegar a Samuel, y lo primero que le preguntan es: ¿vienes en paz? Y Samuel les dice: no se preocupen, si vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificios. Entonces Samuel se va a la casa de Isaí, se va a la casa de Isaí. Me imagino, no está el diálogo en la palabra, pero me imagino que le dijo a Isaí a qué iba. Entonces Isaí le hace un desfile de modas de los primeros 7 hijos. Entraron hombres así como yo, así grandotes. Ya nos lo platicó Ricardo, y Samuel dijo: este es. O sea, Saúl era el más grande del pueblo. Entonces empiezan a entrar hombres como Saúl, grandes, fornidos, me imagino rubios. Y Samuel dijo: este es. Y Dios le dijo: no. Ricardo nos compartió el versículo central de ahí, que dice en el versículo 7 de 1 Samuel 16, si quieres no lo busques, ya lo vimos. Dice 1 Samuel, dice, el siguiente proyección, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios le dice a Samuel: no mires lo que miran los hombres, ustedes miran lo exterior, pero yo miro el corazón. Y Samuel dice: pero ya pasaron todos los hijos, entonces ¿quién es? Y a Samuel se le ocurre preguntarle a Isaí: ¿son todos tus hijos?
Isaí le responde, no, tengo uno chiquillo ahí que tengo ahí cuidando a las ovejas, pero pues, no creo que sea él. Y le dice Samuel, no vamos a empezar esto hasta que traigas a tu hijo el chiquillo. Va entrando David, rubio, hermoso de ojos, dice, y de buen parecer. Me imagino que Samuel dijo, no, pues no. Y dijo, sí, el Señor dijo, este es. Samuel haber dicho, pues no, que no vemos el exterior, es que yo veo el corazón. Dios conocía el corazón de David. Dios le dijo, levántate y úngelo. Y en el versículo 13 de ese pasaje dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Ahí es donde nos quedamos. Este pasaje es hermoso porque aquí Dios ya estaba cumpliendo su palabra. Al ungir a David, Dios ya estaba trayendo la línea directa que nos lleva hasta el Mesías. David fue de los descendientes de David, surgió o Dios trajo al Mesías a este mundo. Y pues Dios no es hombre para que mienta. Si Dios ya lo había prometido desde el Génesis, aquí Dios ya estaba cumpliendo su promesa y dando pie a la generación por la que iba a venir nuestro Mesías. Según de Timoteo 2:13 dice, yo te lo leo, de hecho ahí está, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios ya estaba siendo fiel a su promesa. En Isaías 11 del 1 al 2 también está ahí en proyección, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. No está hablando de David, está hablando del Mesías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, Dios cumple lo que promete. Ahora vamos a pasar a Andrés, va a compartirnos el pasaje de hoy. Ahí es donde nos quedamos. Chan, 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 chan. Samuel unge a David, el Espíritu Santo viene sobre David y lo unge. Vamos a ver qué pasa después. David toca para Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Si gustas acompañarme a orar. Señor, te bendecimos, hermoso Dios. Gracias por haber enviado a tu amado Hijo Jesucristo, que nos abrió un acceso directo a tu presencia. Gracias porque nos permites leer y aprender tu santa palabra, Señor. Te pido que nos bendigas esta mañana y que hables a nuestro espíritu, Señor, para que podamos obedecerte, Señor, y rendirte un fruto que sea agradable a ti con un corazón sincero. Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mira cómo termina el versículo 13. El Espíritu vino sobre David. Y qué hermoso, pero mira cómo empieza el nuevo pasaje, que es el versículo 14.
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El versículo anterior, el versículo vino sobre David y empieza este nuevo, y el espíritu se apartó de Saúl. Gracias al Señor porque su Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Antes, en esos tiempos, el Espíritu Santo habitaba sobre las personas, en este caso sobre Saúl, habilitándolo para gobernar, pero Saúl desechó a Dios y el Espíritu se retiró de Saúl y el Espíritu Santo vino sobre David y lo habilitó, como lo vamos a ver más adelante. Por eso David, cuando pecó con Betsabé, ¿te acuerdas? Él escribió el Salmo 51 y tiembla y le implora al Señor, le dice: no quites de mí tu espíritu, Señor. Y ahora al final de este versículo 14 dice a Saúl: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo estaba leyendo y dije: ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, un espíritu malo de parte de Jehová. Dios le mandó un demonio para aterrorizar a Saúl. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios nos manda el mal? Vamos a buscar 1 Juan 2, 15 al 16. Ese versículo nos responde si Dios nos manda el mal o no. ¿Ya estamos ahí? Ok, vamos a leer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué? No proviene del Padre, sino del mundo. Dios no es el autor del mal, pero Dios en su soberanía permitió que este demonio causara terror a la vida de Saúl. Entonces lo que está pasando aquí a Saúl son consecuencias. Saúl estaba bajo el juicio de Dios debido a lo que ya vimos en los pasajes anteriores de 1 Samuel. Dios lo está disciplinando por varias causas, que es desobediencia persistente. No, su vida era desobediencia tras desobediencia tras desobediencia. Dios le dice que espere a Samuel para que Samuel va a ofrecer el sacrificio y Saúl dice: no, lo voy a ofrecer yo, porque se estaba desesperando de la situación. Orgullo y autosuficiencia. O sea, Dios le da la orden por medio de Samuel de que ve y destruye a todo su pueblo, empezando por su rey, y sigues con su ganado y con todos y no dejes absolutamente nada. Y Saúl dijo: no, voy a dejar lo mejor del ganado y voy a dejar vivo al rey. Ahí fue cuando Samuel fue y descuartizó al rey. Orgullo y autosuficiencia. Cuando estemos leyendo la palabra tenemos que estar analizándonos a nosotros mismos. Falta de arrepentimiento genuino. Samuel le dice: has hecho un gran mal. Y Saúl le respondía: no, hasta ofrezco sacrificios, hasta canto una alabanza. Y Samuel le dijo: Dios ha escogido un nuevo rey. Hay veces que las consecuencias de nuestros actos, de nuestra vida, se ponen densas y oscuras, como lo que va a vivir Saúl. Esta mañana pudiéramos tomar este versículo y hablar de demonios y ataques espirituales, cuestiones delicadas, fuertes espirituales, que si nos ponemos a jugar con este tipo de situaciones nos podemos meter en asuntos muy fuertes como Saúl, pero no vamos a tomar ese tema. Vamos a ver mejor el corazón de Dios. Entonces, nada más imaginémonos qué pudieron haber visto los criados de Saúl como para que dijeran: un espíritu malo de parte de Jehová lo está atacando. ¿Qué pudieron haber visto como para poder dar ese diagnóstico tan exacto? Ese lo vemos en el versículo 15 de nuestro pasaje que leyó Andrés. Dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Qué habrán visto? Si echas a volar tu imaginación,
¿Qué vio como para poder decir un demonio lo está atacando? Al rey de Israel. Y alguien que desconozca las escrituras puede leer esto y decir, parece que a Dios se le está saliendo todo de control. Pero no, nuestro Dios es soberano. Dios no actúa en base a las sorpresas que nosotros, sus criaturas, le estamos dando. No es como que le damos una sorpresa a Dios y ya, híjole, tengo que cambiar de plan. No es como que Dios le tomó por sorpresa que Saúl estaba siendo atacado por un demonio. No, Dios mismo mandó al demonio, ve y atácalo, atorméntalo, porque está bajo juicio, porque está desobediente. Dios tiene un plan. Dios nunca tiene un plan B. Todo lo que vemos, todo lo que pasa es parte del plan de Dios. Dios en su soberanía así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y pudieras decir, no, pues si se te hace fácil decirlo. No, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Nuestro Dios es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es Creador del universo. Todo lo sabe, todo lo ve. Dios está en todos lados. ¿Tú crees que a Dios le damos sorpresas? Las Escrituras afirman claramente lo que es o cómo es Dios soberano. Él tiene derecho de gobernar toda su creación y de hecho lo hace. Dios gobierna toda su creación. Las Escrituras afirman claramente la soberanía de Dios. Él tiene el derecho que tiene el alfarero sobre el barro. El alfarero puede decidir lo que quiera hacer con el barro. Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Hermanos, Dios no está sujeto a ninguna ley fuera de sí mismo. Lo que Él dice que es justicia, eso es justicia. Lo que Él dice que es bueno, eso es bueno. Nadie le puede decir, no, eso que estás haciendo está mal, ¿por qué le mandas un demonio a Saúl? Dios dijo, le permitió al demonio, ve y atácalo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Mira, primero vamos a ver si la Biblia dice que Dios es soberano. Vamos a buscar el Salmo 115, versículo 3, y los siguientes también los buscamos. Vamos a buscar Salmo 115, 3. Son versículos muy cortos, pero con un contenido tan profundo. Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso lo ha hecho. Vamos a buscar Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. Vamos a buscarlo para que todos leamos lo mismo. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién pudiera decir que ha pasado algo que Dios no mandó? Es lo que dicen las Escrituras. Isaías 14:27. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Son 3 versículos nada más, pero hay muchos y muchos y muchos versículos que hablan de la soberanía de Dios. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? A veces lo hacemos, pero está mal. A Dios nadie lo puede cuestionar. Nada puede impedir o frustrar el cumplimiento de sus planes, ni siquiera el pecado y el mal, ni siquiera tú, ni siquiera yo. La rebelión de Satanás y los ángeles caídos, sus seguidores, eso no fue sorpresa para Dios. La caída de Adán y Eva no sorprendió a Dios, no dijo, híjole, mira pues estos chamacos ya me fallaron. No, Dios lo determinó y dijo, así va a ser, con un propósito, que la gloria de Dios se manifestara y nos mostrara su gracia. En Isaías 46, del 9 al 10, vamos a ver claramente quién es nuestro Dios. En la segunda parte del versículo 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí.
Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Es Dios el que está hablando. ¿Quién lo va a cuestionar? ¿Quién va a decir, no, así no es? Es Dios el que dijo en su palabra, así soy yo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, esto era nada más para establecer que Dios es soberano y a Dios no se le salió Saúl de control. Los criados diagnosticaron bien, pero el tratamiento que dieron, como si fueran médicos, dieron un mal tratamiento o un tratamiento incompleto más bien. Le dijeron, vamos a conseguir un músico. Y todavía pareciera que a Dios se le está saliendo de control. O sea, ¿a Dios se le salió de control un demonio? O los criados dijeron, pues un músico, vamos a traer un músico. Y Dios, híjole, un músico, ¿para qué quieren un músico? No, todo eso estaba dentro de los planes de Dios y Dios lo estaba permitiendo. Ciertamente la música puede generar un ambiente, o sea, podemos tocar ciertos acordes y generar un ambiente, pero la música no tiene poder en sí misma, no tiene un poder espiritual. No es como que David llegara y tocara y el espíritu demoníaco salía corriendo porque la música tiene poder. No, la música no es ni espiritual ni tiene un poder sobre el mundo espiritual. Simplemente es una herramienta que Dios nos ha dado para disponer nuestro corazón. Aquí en las reuniones nosotros tocamos música para que nuestro corazón se vaya poniendo blandito y para que cuando llegue la palabra nosotros ya estemos más receptivos, ya hayamos estado pensando en quién es Dios, hayamos estado pensando en algún versículo que cantamos y nada más. Pero no es magia, no es algo espiritual que cambia la atmósfera, no, nada de eso. Simplemente una herramienta más, por la gracia de Dios que nos ha dado el talento para tocar, para cantar. Pero avanzamos en este pasaje y en los anteriores, y lo que no hemos visto es arrepentimiento de parte de Saúl. Saúl no pidió misericordia, no se arrepintió, no confesó sus pecados, no se humilló. Lo que hizo fue buscar alivio en la música, como los incrédulos. No seamos nosotros así, o sea, andar buscando alivios temporales para nuestros males espirituales, nuestra rebelión, nuestra desobediencia. Voy a meterme al Amazon, voy a hacer compras de pánico, voy a cambiar de esposa, voy a cambiar de esposo, voy a comprarme un carro de nuevecito. Es solo para acallar o para callar mi conciencia que todos los días, noche y día me está acusando y yo quiero alivios momentáneos, como Saúl, que buscó un alivio en la música. La música le ayudó, fue auxiliar, pero no le trajo arrepentimiento, no le trajo convicción de pecado. Lo que tenemos que hacer es correr a los pies de nuestro Señor. Vamos a buscar Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No nos aferremos al pecado, aferrémonos a Dios. No lo sueltes. Saúl no mostraba arrepentimiento, y lo que tú y yo tenemos que hacer es arrepentirnos diario. En todo momento, clamar a Dios que nos perdone cuando caemos. Volviendo a nuestro pasaje, al versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso,
y Jehová está con él. Casualmente, entre comillas, grandotas, Saúl necesita un músico. ¿Y quién era el mejor músico de la comarca? David. David era el mejor músico. Y le dijeron, yo conozco al mejor músico. ¿Ven la mano soberana de Dios? A Dios no se le salió de control que los criados hayan recomendado un músico. Estaba bajo los planes de Dios. Estaba bajo el plan de Dios que recomendaran a David como músico para introducirlo al palacio, al nuevo rey. David era un pastorcillo. ¿Cómo lo iba a llevar al palacio? Dios en su plan hace esto, hace lo otro, hace que los criados digan lo otro. Y dicen, yo conozco a uno, el mejor músico. Y era David. Este pasaje, el 18, es muy famoso para los que estamos involucrados en el Ministerio de Alabanza y de Oración, porque lo he escuchado infinidad de veces predicado. Nos han enseñado que tenemos que ser músicos excelentes, que tenemos que ser valientes, porque no cualquiera se para aquí arriba, y que tenemos que ser prudentes de palabra, porque tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que manejarla, tenemos que ser hermosos. O sea, si estás feo, tienes que bañarte y tienes que ponerte perfume. Eso nos han dicho. Y está bien, no está mal, está bien. Pero ¿sabes qué? Solamente son buenos consejos. De nada sirve si un músico o alguien que no sea músico, de nada sirve los buenos frutos de los que nos hablaba Darío la semana pasada. De nada sirve aparentar buenos frutos si Dios no está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, de nada sirve que yo me bañe y me ponga guapo y me ponga a tocar los mejores acordes. De nada sirve si Dios no está conmigo. Si Dios me ha desechado. Ya, esto aplica para todos. Ahorita era el mejor músico, hablamos de músicos, pero tú también eres parte del grupo de alabanza. Tú cantas y aplaudes. ¿Qué hacía que David fuera tan valiente? Que no le tuviera miedo a osos ni a leones. Dios. Dios. Conocer a Dios de manera profunda hará que Dios te capacite. En este caso, capacitó a Dios para servir a Israel. Vamos a Juan 15:5. ¿Por qué es importante estar pegado a Dios? Sin Dios no podemos hacer nada, pero ¿por qué? Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, es el Señor Jesús hablando, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nosotros pudiéramos involucrarnos en todas las actividades de la iglesia, pero de nada sirve si Dios no está con nosotros, si nosotros no estamos pegados a la vid verdadera. De nada sirve que estemos involucrados toda la semana, todos los días, todo el día, si no estamos pegados a la raíz. Vamos a buscar Mateo 16:26. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De nada sirve si estamos involucrados en 10,000 actividades, si Dios no está con nosotros, si nuestra alma se va a perder, de nada sirve. Nuestro servicio va a ser pasado por fuego y va a quedar pura paja, no va a quedar nada. Si no estamos pegados a Dios, si Dios no está con nosotros, así como el Espíritu Santo estaba con David. Vamos al versículo 19 de nuestro pasaje. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo,
al que está con las ovejas. ¿Te fijas? El que está con las ovejas. Aquí David ya había sido ungido. ¿Y cuál es el corazón de David? No se ensoberbeció, no se llenó de orgullo y dijo, a ver, brothers, soy el nuevo rey. A partir de hoy, todos se me van a cuidar a las ovejas, yo aquí me voy a sentar en mi trono. Después voy a ir a quitar a Saúl. No. Después de que Samuel, ¿se acuerdan que llegaba un cuerno lleno de aceite? Se lo llenó y lo ungió. Es lo que ahorita el Espíritu hace con nosotros. El Espíritu Santo dice que llegó sobre David y estaba con él. ¿Y qué hizo David? Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Voy a cuidar las ovejas de mi padre. Él era obediente. Por eso le dice Saúl, mándame a tu hijo, aquel que está cuidando las ovejas. Imagínate las experiencias que tenía David cuidando a las ovejas de su padre. En soledad, no sé si tú has estado en el monte, en la playa, en soledad, donde no hay luces de ciudad, viendo las estrellas del cielo, viendo un animalito pasar, viendo pasar un venado, no sé. David en soledad, completa soledad. Nuestros sentidos se encienden. Y si conoces las Escrituras, probablemente él estaba leyendo historias como la de Josué, la de Gedeón, Moisés, Sansón. Y estaba entendiendo el corazón de Dios. Y Dios lo estaba conquistando. En esos momentos de soledad surgieron salmos tan hermosos como el 19:1, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O el Salmo 8, del 3 al 4, que dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O como vamos a verlo en el capítulo 17, voy a hacer un spoiler, dice ahí, cuidando las ovejas de su padre, veía venir osos y leones. Vamos a leer 1 Samuel 17, 34 al 37. Le voy a hacer un spoiler a Pepe de lo que vaya a predicar. Pero me encanta lo que pasaba a David cuando estaba solo en el campo, cuidando las ovejas de su padre. 1 Samuel 17, 34 al 37. ¿Ya estamos ahí? Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David sabía que Dios estaba con él. David ya estaba en el palacio y va con Saúl y dijo, échame al gigante, yo me lo echo. Si Dios me ha librado de los leones y de los osos, me va a librar también de este filisteo incircunciso. ¿Sabías que los osos y los leones tienen fuerza como de 7 o 10 personas altas, fornidas, fuertes? Haz de cuenta, fórmate aquí 10 personas altas, fuertes. Son 10 en tu contra, para destrozarte, para matarte, aniquilarte y comerte después. Un oso nada más tiene esa fuerza, un león tiene ese tipo de fuerza. En esos momentos de soledad, tal vez escuchando a lo lejos el rugido del león. Y él estaba cuidando las ovejas. ¿Te imaginas? Seguramente las canillas le temblaban. Estaba temblando y ahí viene un oso. No, ese es rugido de león. Dicen los estudiosos, los comentaristas, que cuando David cuidaba las ovejas de su padre, era un muchachito de 10 o 12 años, cuando escuchaba los rugidos del león.
Algunos dicen que hasta 16. No importa, era un muchachito, no pasaba de 16 años. Y de repente, cuidando las ovejas, el león se acerca y quiere atacar a las ovejas. Pero David sabía quién era Dios. Porque no era él, era un muchachito, güerillo de rancho. Señor, tú estás conmigo, ya me lo he hecho. Sus fuerzas venían de Dios. Vamos a buscar el Salmo 27. Algunos ya no lo sabemos de memoria. Salmo 27. Escucha el rugido del león y David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Espero que la palabra de Dios esté entrando a tu corazón y te esté dando un fuego por la presencia de Dios, de buscarle. Levántate temprano a buscarle. Levántate a adorarle. Que Él llene de tu corazón de valentía, de vigor, de esas características que David tenía, que es valiente, dice, es lleno de vigor, es prudente en su palabra. No por sí mismo, era porque Él conocía el corazón de Dios, era capaz de enfrentarse a un león y a un oso, porque sabía que Dios estaba con Él. Que eso lo podamos tener nosotros. Así que sumérgete a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que te enseñe, vive una vida de adoración, una vida humillado, en arrepentimiento constante, día a día. Dios estaba con él, por eso David da un fruto hermoso. Después de que Saúl le pide a Isaí, mándame a tu hijo, Isaí lo manda. En el versículo 20, dice, versículo 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Era la costumbre de esos tiempos. Isaí dijo, ok, hijo, el rey está pidiendo que vayas. Lo manda con una carnita asada y va David al palacio. Luego vamos a los versículos 21 y 22. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. O sea, Saúl amó mucho a David y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Fíjense en los detalles. Dice que Saúl le hizo su paje de armas y que Saúl le amó mucho. ¿Qué implica que Saúl haya hecho paje de armas a David? Significa que Saúl le tomó mucha confianza, extrema confianza. Yo tengo parientes soldados, amigos también soldados, y ya sé lo que piensan, pero me gusta preguntarles, oye, préstame tu pistola. Para nada, o sea, en absoluto. Un soldado de verdad no te va a prestar su pistola. Necesitaría tenerte demasiada confianza y tener la certeza de que sabes usar una pistola y que no la vas a usar para jugar o para algo malo. Alguien que te preste su pistola es porque tiene demasiada confianza, mucha confianza. En este caso, aparte de la confianza, amaba mucho a David. Y esa obra la estaba haciendo Dios. No era porque David era digno de confianza o porque David era valiente y vigoroso, no. O sea, sí era, pero era porque Dios lo estaba haciendo. En el versículo 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué simplemente Dios no quitó a Saúl y puso a David como rey? Le pudo haber hecho el camino fácil a David, porque Dios tiene todo el poder para quitar reyes y para poner reyes. Pero Dios no lo hizo porque Él está interesado más en las cosas de nuestro corazón que en ponerlo como rey. Dios está más interesado en formar
tu corazón, tu carácter, que en lo que haces. Si lo que haces está estorbando a lo que Él quiere hacer en ti, deberías de dejar de hacer lo que estás haciendo. Dios tenía un propósito de llevar a David al palacio. Dios no quería solamente un rey, Dios quería un rey conforme a su corazón. Por eso lo estaba formando, por eso lo metía en situaciones. Más adelante, haciendo un poquito de spoilers, vas a ver lo que Saúl le hacía a David cuando estaba David tocando para que se fuera el espíritu, y David, todo influenciado por un demonio, lo quería matar. Todo lo bonito, lo bueno que vamos a aprender de David es por la obra que Dios estaba haciendo en el corazón de David. En el Salmo 78, 70 al 72, si gustas buscarlo, vamos a ver cómo a Dios le interesa más el corazón de David que su puesto como rey. Salmo 78, 70 al 72. Eligió a David su siervo. Dios eligió a David y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón, esa integridad que Dios formó en él. Muchos de los salmos más preciosos fueron escritos en esta época, cuando David estaba con Saúl. Entonces, para resumir, lo que hemos visto en este pasaje es la soberanía de Dios. Dios es soberano y cómo a veces obra de maneras que no podemos entender o no podemos entender en su totalidad. Pero tú, si eres un hijo de Dios, tienes que dejarte guiar por la obra que Dios está haciendo en ti. Por lo que estaba pasando, el plan era introducir a David al palacio con un propósito, prepararlo para gobernar a su pueblo, prepararlo para gobernar a su pueblo con integridad, dice, con pericia de manos. Tenemos que analizar nuestro corazón profundamente y ver que no sea como el de Saúl, que sea como el de David, entregado a Dios, arrepentido. Después de todo esto que pasa, todas estas experiencias y las experiencias que le van a venir más adelante en los siguientes capítulos, Dios lo levanta poderosamente y lo usa. Si no todos, al menos la mayoría conocemos la historia de David. Pero si no despegamos los ojos del verdadero autor de todo lo bueno que vamos a poder ver en este hombre, en David, vamos a poder tener un corazón correcto y decir: Señor, yo quiero ser como David, pero vas a entender que David era así porque estaba pegado a Dios, estaba pegado a la raíz, y Dios lo formaba, y Dios lo metía en situaciones para formar su corazón, su carácter. Dios es el grande de esta historia. Esta mañana vimos un fruto precioso en la vida de David, solamente por estar pegado a Dios. Y más adelante vamos a continuar estudiando la vida de David y nos vamos a dar cuenta que David pecó y pecó fuerte. O sea, no pecó leve, no dijo mentiritas, no, pecados fuertes, delicados. Pero ¿sabes quién no falla? Dios. Nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús no falla. David tocaba bien y podía traer un alivio momentáneo a Saúl, pero lo que el Señor hace, si gustas pasarte a las siguientes, lo que el Señor hace puede sanar completamente tu corazón. David traía alivio momentáneo, pero lo que el Señor Jesús hace trae un alivio completo a tu corazón. En Lucas 4, 18 al 19, ahí está, yo te lo leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, es el Señor Jesús hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy diferente
lo que hace el Señor Jesús, a predicar el año agradable del Señor. Dice, ¿quién es más valiente que nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús se plantaba y enfrentaba a los líderes religiosos de su tiempo. Eso lo vemos en Mateo 23:13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les decía, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Quién más valiente que el Señor Jesús? Sabiendo que lo podían encerrar, lo podían hacer daño, como lo hicieron, aún así Él se plantaba y les decía, ustedes son unos hipócritas. En Juan 2:13-17 vemos al Señor Jesús sacando a los negociantes del templo, ¿se acuerdan? Lleno de vigor, lleno de celo, lleno de autoridad. Nadie se atrevió a detenerlo, nadie se atrevió a preguntarle, hey, ¿qué haces? Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Ese es nuestro Señor Jesús, lleno de vigor. Colosenses 2:15 dice que el Señor Jesús es un hombre de guerra. ¿Por qué un hombre de guerra? Porque enfrentó a sus enemigos y los derrotó, y eso lo encontramos en Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es un hombre valiente. Nuestro Señor Jesús es tan prudente en sus palabras que permanecen hasta nuestros días su palabra, y de hecho Él es el verbo de Dios. Es prudente en sus palabras, eso lo encontramos en Lucas 4:22. Dice, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados de las palabras de Jesús. El Salmo 45:2 dice que el Mesías es una profecía mesiánica, dice, es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Las características que vimos de David, sí, pero era un hombre que pecó, pero las vemos en nuestro Señor Jesús. Entonces, no sigas hombres, sigue a Dios, sigue a Jesús. Jesús tiene todas estas características y muchas más. Aparte es omnipotente, omnipresente, Dios fuerte, Dios todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, si en la vida, desde chiquito o aún adulto, a veces traemos traumas del pasado, te han dicho que eres un insignificante, que no vales nada, que eres un necio, que cantas feo, que eres un debilucho, que eres un tonto. Déjame decirte algo. ¿Vas bien? ¿Todo bien? Porque vamos a buscar 1 Corintios 1, 26, 31. Está hablando de lo que éramos nosotros antes de conocer a nuestro Dios, antes de que nos rescatara. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Dios escogió un pastorcito, aquel que todos menospreciaban, un chamaquillo, un güerillo. Dios lo escogió, dijo, este es. Así que si tú no has entregado tu corazón a Cristo y te han dicho toda la vida que eres un vil, que eres un menospreciado,
Yo te invito a que te acerques a nuestro Dios. Acércate al Señor Jesús. Él te puede levantar. Dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Todo lo que a los ojos del mundo es vil, menospreciado, no te juntes con Él. A ese escogió Dios. El Espíritu Santo con David marcó una diferencia para servir y liderar a su pueblo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, que nos dejó al Espíritu Santo, puede hacer lo mismo contigo. Si no conoces a Dios, repito, acércate a Dios. Si ya lo conoces, pégate a la raíz. Y este fruto con el cual describían a David, van a empezar a decir, mira, ahí va ese cristiano, es valiente, es vigoroso, es prudente en sus palabras, es santo. Por el fruto que estás dando a causa de estar pegado a los pies de tu Salvador. Le pido a Dios que hable a tu corazón, que le busques con toda tu alma. Si no le conoces, acércate a Dios. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Si ya le conoces y estás alejado un poco de Dios, acércate. No dejes que las consecuencias o el juicio de Dios llegue a tu vida. No lo permitas. Vas a sufrir cosas terribles, te lo digo por experiencia. Y en base a lo que hemos visto el día de hoy, Dios puede hacer grandes cosas como lo hizo con David, las puede hacer contigo. Vamos a orar. Señor bendito, esta mañana reconocemos tu grandeza, Señor. Tú eres grande, nosotros no. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y humillarnos delante de ti. Gracias por habernos llamado a tu familia a ser parte de tu iglesia. Señor, no lo merecemos. Tú eres el único digno. Ayúdanos, Señor, a dar fruto que dé gloria a tu nombre, que tengamos paciencia para reconocer que todo lo que pasa en nuestras vidas sirve para que tu carácter esté siendo formado en nosotros. Te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.